Hola, bienvenidos a una clase de Ciencias Naturales de primer año. El tema, soluciones químicas, parte 2. ¿Qué es una solución química? Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Recordamos que una mezcla homogénea es aquella en la que, al observar la sustancia, la vemos de un solo tipo. En cambio, la mezcla heterogénea, observamos diferentes capas de diferentes sustancias. Así, una solución está formada por el soluto y el solvente. El soluto, aquella parte de la solución que se encuentra en menor proporción, y el solvente, el que se encuentra en mayor proporción. Las concentraciones expresan la relación de la cantidad entre el soluto y el solvente. Las soluciones poseen una serie de propiedades que se caracterizan por su composición química, que es variable. Las sustancias son diferentes. Las propiedades químicas de los componentes de la solución no se alteran, no cambian. Las sustancias antes, durante y después de la reacción son las mismas. Y las propiedades físicas de la solución son diferentes a las del solvente puro. La adición de un soluto a un solvente aumenta, por ejemplo, el punto de ebullición y disminuye el punto de congelación. Esta es una propiedad física. Principales ejemplos. Si tenemos una solución gaseosa en la que el solvente es el gas, el soluto es un gas, un ejemplo sería el aire. Y si tenemos una solución gaseosa líquida en el que el solvente es líquido, soluto líquido, el ejemplo sería el alcohol en agua. Si la solución es una líquida, solvente líquido, soluto gas, agua con oxígeno. Y en una solución líquida en la que el solvente es líquido y el soluto sólido, por ejemplo, sal común, NaCl en agua. La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad dada de solvente a una determinada temperatura. Así tenemos varios tipos de disoluciones valoradas, también llamadas cuantitativas. Así, por ejemplo, algunas estrategias que se utilizan en química para medir las soluciones son las siguientes: el porcentaje masa a masa, porcentaje masa a volumen, porcentaje volumen a volumen, partes por millón, molaridad, normalidad, molalidad, fracción molar. En cuanto a la primera, porcentaje masa sobre masa, el porcentaje masa sobre masa es igual a la masa de soluto, que debe estar en gramos, dividido entre la masa de disolución, también en gramos, todo multiplicado por 100. La molaridad la vamos a representar con la M mayúscula, y es moles de soluto, litros de disolución. F, la normalidad. N es igual a el número de equivalentes y volumen acuoso. En cuanto a la molalidad, moles de soluto entre kilogramos de disolvente. Cuando hablamos de las propiedades coligativas, son un grupo de propiedades agregadas a las sustancias. Por ejemplo, el descenso de la presión del vapor. Cuando nosotros observamos un gas y preparamos una solución con un disolvente puro y un soluto no volátil que se transformará en gas, y se mide su presión, al compararla con la presión de vapor se transformará en gas. Y este solvente puro, las medidas a las mismas temperaturas, se observa que la de la solución es la menor que la del solvente. Esta es consecuencia del soluto no volátil. Bueno, vamos a ver varios tipos de ejercicios, pero vamos a hablar, por ejemplo, del descenso crioscópico, que es aquel en el que el soluto obstaculiza la formación de cristales sólidos. Por ejemplo, un tipo de sustancia de este tipo es el anticongelante de los vehículos. Ese tipo de sustancia en los radiadores evita que el agua se congele
de manera de facilitar siempre el estado líquido. Aumento ebullioscópico. Al agregar moléculas o iones de un solvente puro, la temperatura en el que éste entra en ebullición es más alto. Entonces, al agregar este tipo de sustancias, la ebullición, el punto de ebullición cambia. Presión osmótica. La ósmosis es la tendencia que tienen los solventes a ir de una zona de menor a otra zona de mayor concentración de partículas. Este efecto puede verse entre diferentes tipos de sustancias y en las células de los seres vivos. Por ejemplo, en la imagen observamos que cuando tenemos una membrana y a un lado baja concentración y al otro lado alta concentración, algunas partículas van a pasar a través de esa membrana semipermeable. Ese fenómeno lo conocemos como ósmosis. Algunos otros ejemplos de sustancias son las siguientes. Si nosotros tenemos un soluto, gas, un solvente gas, en una disolución gas, el ejemplo es el aire. Si el soluto es gas y el disolvente líquido, la disolución es un líquido, entonces dióxido de carbono en agua. Si el soluto es gas, el disolvente es sólido, la disolución es sólido, entonces hidrógeno en paladio. Si el soluto es líquido, el disolvente líquido, la disolución es líquida, etanol en agua. El etanol es un tipo de alcohol. Si el soluto es sólido, disolvente es líquido, es un tipo de disolución líquida, sal en agua. Si el soluto es sólido y el solvente es sólido, la disolución sólida, el bronce, que es una mezcla de cobre y zinc. Luego, el estado del sistema, sólido, líquidos y gaseosos. Aquí nosotros observamos que si tenemos un tipo de disolución en la que mezclamos un sólido y con otro sólido, es una aleación, el bronce. Si tenemos un sólido y con un líquido, amalgama de oro con mercurio. Si tenemos un sólido con un gas, bolsas de naftalina, aire, naftaleno. Si es un líquido con un sólido, agua salada, agua con sal. Si es un líquido con un líquido, vinagre, ácido acético en agua, por ejemplo. Si es un líquido con un gas, bebida gaseosa, agua con dióxido de carbono. Si es un gas con sólido, el gas glícero con el paladio con el hidrógeno. Si es un gas con un líquido, humedad, aire con agua. Si es un gas con un gas, el aire, nitrógeno y oxígeno con otros gases. Fases dispersas o discontinuas, junto con medio de dispersión. Si es un sólido con un sólido, el ejemplo es la gema, el vidrio, el rubí. Si es un sólido con un líquido, plasma, tintas, soles, jaleas. Si es un sólido con un gas, el humo, las nubes, el polvo. Si es un líquido con un sólido, perlas, el ópalo, que es un tipo de cristales. Líquido con líquido, la mayonesa. Si es un líquido con un gas, la niebla. Si es un gas con un sólido, pómez, el ámbar. Si es un gas con un líquido, las espumas y el merengue. Bueno, traten de estudiar, repasen, hasta luego. En esta ocasión vamos a hablar en las formas cómo expresar las disoluciones. Para el caso, el primer ejemplo se refiere a gramos por litros y es la forma más simple. Se indica cuántos gramos de soluto hay disueltos en gramos de soluto por litro de solución. Para esto tenemos el ejercicio. Si leemos la información nutricional de una Coca-Cola, veremos que tiene 11 gramos de azúcar por cada 100 ml, lo que nos indica que el primer paso, convertimos 100 ml a litros. Sabemos que un litro tiene 1000 mililitros. Al hacer la conversión, 100 ml equivale a 0,1 litros. De eso, ¿cuántos gramos tiene de soluto? Para encontrar los gramos de soluto necesitamos dividir gramos de soluto entre un litro de solución. Entonces los gramos son 11 gramos entre los litros de solución 0,1 y la respuesta 110 gramos de azúcar contiene cada lata de Coca-Cola que nosotros consumimos.
Para el ejercicio número 2, nos dice, bueno, este se refiere a molaridad. Dice, es conocida con la letra M mayúscula y viene dado por moles de soluto entre litros de solución. Calculamos para la Coca-Cola del ejemplo anterior la molaridad del azúcar presente. Sabemos que contiene 11 gramos de azúcar por cada 0,1 litro de solución. Por tanto, necesitamos convertir 11 gramos a moles. Para ello, usaremos la masa molar. Bueno, para encontrar la molaridad, los datos que tenemos son 11 gramos de azúcar, los datos del ejercicio anterior, 0,1 litro de solución. Primero encontramos los moles de soluto. ¿Cómo encontramos moles de soluto? Para esto hay que saber que un mol equivale a la masa molecular de una sustancia. Así es que, y si la sustancia es aquí azúcar, encontramos la masa molar, yéndonos a la tabla periódica. El carbono tiene masa atómica 12, el hidrógeno 1, el oxígeno 16. Multiplicamos 12 por 12, 1 por 22, 16 por 11. Hacemos la suma y el resultado, 342 gramos, masa molecular del azúcar. Y un mol equivale a eso. Entonces, para encontrar moles, colocamos el dato que nos da el ejercicio, 11 gramos, que es el soluto de azúcar. El otro dato de gramos, que sería 342 gramos, va a ir abajo, eliminamos y mol va a ir arriba. Entonces, un mol, recordamos, equivale a la masa molecular gramo de una sustancia. El resultado, 0,032 moles. Tenemos los moles y tenemos los litros de solución. Si sabemos que molaridad es igual moles de soluto entre litros de solución, sustituimos 0,023 mol entre 0,1 litro. Respuesta, se tienen 0,32 molar. En el ejercicio siguiente encontramos que para la Coca-Cola, encontrar el porcentaje de peso o masa de una sustancia. Así, para la Coca-Cola, la densidad es un dato constante, lo encontramos en tablas y equivale a 1,05 gramos por mol. Hay que pasarlo a litros. Esto hay que pasarlo a litros. Luego nos dice el ejercicio que el peso del azúcar es 110 gramos, que es el dato que encontramos anteriormente. 110 gramos. Para convertir un litro que equivale a 1000 mililitros, hacemos la relación, colocamos 1000 mililitros de Coca-Cola y si sabemos que la densidad es masa entre volumen, entonces la masa que es 1,05 gramos entre 1 ml, simplificamos ml, hacemos la operación matemática y nos quedan 1050 gramos. Por lo tanto, el porcentaje peso del azúcar será igual al peso del soluto entre el peso de la solución. El peso del soluto es la cantidad de gramos que nos da el ejercicio, que serían 110, y el peso de la solución, el último dato que encontramos. Dividimos esos dos, lo multiplicamos por 100 y 10,48% sería la respuesta. En el siguiente ejercicio, una lata de Coca-Cola de 330 ml contiene 41 gramos de cafeína. Expresar la concentración de la cafeína en partes por millón, ppm. Si nosotros sabemos que la densidad de la cafeína es 1,05 gramos por mol, primer paso, encontramos el peso del soluto. Para encontrar el peso del soluto, colocamos primero los gramos de cafeína que nos da el ejercicio y de gramos tenemos que pasarlo, de miligramos lo vamos a pasar a gramos. Simplificamos miligramos y un gramo equivale a 1000 miligramos.
Al simplificar nos resulta 0.041 gramos. El segundo paso, peso de la solución. Para encontrar el peso de la solución, primero encontramos los 330 ml de la Coca-Cola, que es el dato que nos da el ejercicio, y estos los vamos a pasar a gramos. Si sabemos que un ml equivale a la cantidad a la masa o densidad de una sustancia, entonces hacemos la relación. 350 ml multiplicado por el producto de la densidad, 1.05 gramos entre un ml. Simplificamos mililitros, hacemos la operación matemática y el resultado, 346.5 gramos. En el tercer paso, la concentración. Para encontrar las partes por millón, necesitamos relacionar peso de soluto entre peso de la solución, multiplicado por 10 a la 6. De ahí que la concentración va a ser igual a peso de soluto, sería 0.41, el primer dato que encontramos. Luego, el peso de la solución, 346.5 gramos de solución, que sería el último dato que hallamos. Dividimos eso y lo multiplicamos por 10 a la 6. Respuesta, 118.3 partes por millón. Por último, cuando hablamos de fracción molar, se tiene un envase que contiene 500 ml de solución acuosa de cloruro de sodio, es la sal común, una concentración de 10 gramos por litro. La densidad de la solución es 1.02 gramos por mililitro. Primero encontramos la masa del soluto. Si tenemos los 500 ml que nos dice el ejercicio, necesitamos trasladarlo a gramos. Si sabemos que un ml equivale a el dato expresado en gramos, hacemos la relación, multiplicamos 500 por 1, 0.1 y nos resulta 510 gramos de solución. En el segundo paso, si se tienen 10 gramos por litro y si solamente se posee medio litro, entonces son 10 gramos de cloruro de sodio, que sería el soluto. En el primer paso, para encontrar el soluto, colocamos los 10 gramos y lo relacionamos. Si sabemos que un mol es igual a la masa expresada en gramos del cloruro de sodio, NaCl, le sacamos nuevamente la masa, vemos la tabla periódica, sus masas atómicas, sumamos los dos datos y nos va a resultar 58.5 gramos. Entonces, un mol de cualquier sustancia equivale a la masa expresada en gramos. Simplificamos gramos, hacemos la operación matemática y el soluto resulta 0,17 moles de cloruro de sodio. Luego el solvente nos dice que tenemos 500 gramos de agua. Si sabemos que un mol equivale a 18 gramos, que el solvente es el agua, le sacamos el peso molecular del agua, H2O, el hidrógeno tiene 1 y el oxígeno tiene 16 más 2, 18, entonces un mol equivale al peso expresado en gramos. Hacemos la operación matemática y nos resulta el solvente 27.78 moles de agua. Por último, para expresar la cantidad de soluto, necesitamos moles de soluto entre los moles de soluto más los moles de disolvente. Los moles de soluto serían 0,17 gramos. Y abajo colocamos 17 moles de soluto más los moles de solvente, que serían 27.78 gramos. Hacemos la operación matemática y la respuesta 0.006 unidades. Bueno, repasen los ejercicios, traten de estudiarlo y nos vemos en una próxima oportunidad.